Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del teorema de Pitágoras. Como ustedes saben, o a lo mejor ya han escuchado hablar de este teorema, es un teorema muy importante que nos ayuda a resolver o a encontrar la medida de algún lado o alguna figura, en este caso que forme un triángulo rectángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras se aplica en los triángulos rectángulos, donde el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que dice el teorema. ¿A qué se refiere con la hipotenusa y los catetos? La hipotenusa siempre es el lado más largo o el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. Recordemos que los triángulos no siempre nos los van a dar ordenaditos o de la forma en que siempre estamos acostumbrados a verlos. Entonces, en cada triángulo rectángulo vamos a tener un ángulo de 90 grados. Entonces lo marcamos. Frente al ángulo de ese de 90 grados, siempre va a estar la hipotenusa. Va a ser el lado más largo del triángulo rectángulo. Pues comúnmente la hipotenusa la vamos a nombrar con la letra C para poder aplicar la regla o la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces, esa es la hipotenusa, ¿no? Lo voy a poner aquí. C siempre es hipotenusa. Los otros dos lados se les llaman catetos. Le puedo poner cateto A y acá arriba a lo mejor cateto B, o al revés, no hay problema, como esos dos lados no hay problema cómo los ponga. Por ejemplo, si volteo el triángulo, puede que ahí le ponga A y acá B. Entonces, lo único que no debemos de confundir es la hipotenusa. La hipotenusa es la que siempre va a valer C. Esa no la puedo cambiar de lugar y poner acá. Entonces, A y B. ¿Para qué les estoy poniendo las letras? Hay una fórmula que me va a ayudar a resolver cualquier problema o para encontrar el lado de el lado o la medida de un triángulo rectángulo o de cualquier problema que se forme esta imagen. Entonces, va a decir C cuadrada o el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, podemos empezar con un problema sencillo donde me digan que tengo un triángulo rectángulo. Bueno, aquí no me salió, pero vamos a tener un triángulo rectángulo y me van a decir, por ejemplo, que este lado mide 7 y el de acá 3. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar el lado que me falta? Hay que ubicar en el triángulo rectángulo a ver si ese lado le voy a poner A, B o C. Acuérdense que el lado más largo o ubicamos el ángulo de 90, el de enfrente, ese siempre es la C. Entonces, necesito encontrar el valor de la C o el valor de la hipotenusa. Entonces, ubicamos los otros dos valores que tenemos. Acuérdense que estos dos le puedo dar el nombre que yo quiera. Entonces, a esta la voy a llamar A y al de acá lo voy a llamar B. Con esos valores me regreso a la fórmula y tengo C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces, sustituyo los valores que yo elegí que quería que fuera A y B. Como la C no la conozco, la vamos a poner aquí igual. Entonces, el valor de la A yo dije que valía 7, la tenemos que elevar al cuadrado. Y el valor de la B, que yo dije que era 3, también la tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, paso por paso sería 7 al cuadrado, sería 7 por 7 y 3 por 3. Acuérdense que elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo al número o la letra, dependiendo que tengamos, ¿no? Ya que los elevé al cuadrado, ahora los voy a sumar. Entonces, me queda aquí la suma de esos dos, 58.
Y para saber cuánto vale el valor de C, lo único que necesito es sacarle raíz cuadrada a esa suma. Entonces ponemos raíz cuadrada de 58 y me va a dar un decimal. Siempre, casi siempre nos dicen que los dejemos con dos decimales. Entonces, si le ponemos más, no hay problema. O hay que revisar si a lo mejor me dice que la respuesta quede en la décima más cercana, sería poner 7.6. Si me pide la centésima más cercana, son dos decimales, tendría que poner 7.62. ¿Por qué? Porque este 5 me va a redondear a este número, ¿no? Entonces, décima, centésima. Si me lo pide en la milésima más cercana, necesito dejar tres decimales. Entonces, hay que ver el cuarto, a ver si me redondea o no al tercero. Entonces, como es de 5 para arriba, si redondea, entonces ese se convierte en 6. Entonces, va a depender de cómo nos pidan dejar la respuesta en cada problema. Entonces, tenemos un ejemplo. Voy a empezar como siempre con los más sencillos. ¿Qué pasa si tengo el mismo triángulo, pero ahora me dicen que la hipotenusa vale 15 y uno de los catetos, puede que a lo mejor me den el más largo o el más cortito, vale, le vamos a poner 4? Entonces, acuérdense que siempre de los datos que nos den, hay que ubicar siempre la hipotenusa. Ese es el valor de la C, es el que no debo de confundir con A y B. No le puedo cambiar el nombre. Entonces, me falta el otro lado. Ese lado yo decido si quiero que sea la A o la B. Ahora le vamos a poner la B para que vean que es similar. Entonces, le cambié de nombres a los lados, no hay problema, siempre y cuando los cambie nada más con A y B. Acuérdense, la C no debe de confundirse. Entonces, en la misma fórmula yo tengo que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Reviso los valores o los datos que me dan, ahora me dan la hipotenusa. Entonces, donde está el valor de la C o la letra C, ahí pongo el 15 al cuadrado. Yo dije que quería que la A fuera el 4. Entonces, aquí pongo 4 al cuadrado y como no sé cuánto vale la B, la dejo igualita. O sea, nomás la bajo. Ponemos en la calculadora 15 al cuadrado, les va a dar 225 y 4 al cuadrado. Si no tienen calculadora para elevar al cuadrado, nomás multipliquen 15 por 15 y acá 4 por 4 y dejamos la B todavía igual porque todavía no sé cuánto vale. Entonces, para dejar esta B sola necesito quitar este 16. La regla es pasarlo para el otro lado del igual, como si lo estuviéramos brincando hacia el lado izquierdo o quitando de aquí. Nada más que la regla siempre es, se pasa con la operación contraria. En este caso, como está sumando, aquí va a pasar restando. O como decimos, como está positivo, lo paso negativo. Revisamos 225 menos 16, nos da 209. Y acuérdense que al final se debe de sacar la raíz. Raíz cuadrada de la respuesta que nos dio me da 14.4568. Lo puedo dejar así o revisar si mi respuesta la quiere en la décima más cercana, centésima o milésima, como lo que les expliqué aquí. O sea, si me pide redondearlo, me van a decir a cuántos decimales quiere. Entonces, aquí le pude haber cambiado, aquí le pude haber puesto A y acá B, la regla es la misma. El número que me quede aquí lo voy a pasar para el otro lado con la operación contraria y lo voy a restar en este caso y después le voy a sacar raíz. Ya con estos dos ejemplos podemos hacer cualquier problema, aunque sea problema que traiga teoría, pero hay que saber nada más ubicar cada uno de sus lados para poderlo sustituir en la fórmula.
Bueno, continuamos con este problema. Si ven ahora el problema, viene una figurita, pero pudiéramos no tener esa figura y nosotros pudiéramos imaginarnos cómo es el problema para poder dibujarla. Entonces, en este dice, una escalera está inclinada contra el lado de una casa. O sea, este es el lado. La cima de la escalera está a 3 metros del suelo. La parte interior de la escalera está a 2 metros del lado de la casa, o sea, este. Me piden hallar la longitud de la escalera. ¿Cuánto mide la escalera que estoy recargando? De ser necesario, redondear la respuesta a la décima más cercana. Entonces, recordemos que la décima más cercana quiere decir un decimal. Entonces, veamos nuestro triángulo rectángulo que se forma en la figura y vemos que el ángulo de 90 se forma en este lado. Entonces, el lado de enfrente es el valor de la C, es el valor que me piden. Esa es la hipotenusa. Y recordemos que la fórmula era A cuadrada más B cuadrada. Entonces, dijimos que los otros dos valores no había problema quién eligiera yo que fuera A. Yo voy a poner que la A vale 3 y que la B vale 2. Entonces me regreso a la fórmula, pongo 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9 y 2 al cuadrado me da 4. 9 más 4 da 13. Entonces acuérdense que después sacamos nada más la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 13 me da 3.60. Pongo dos decimales para ver si el segundo me alcanza a redondear o no al primero. Entonces, como es 0, no se alcanza a redondear. Entonces, yo voy a poner 3.6. Si ese 0 hubiera sido 5, entonces ese 6 se convierte en 7. Entonces, pasamos al que sigue. Dice, un edificio que mide 11 metros proyecta una sombra. La altura del edificio son 11 y la sombra viene siendo la parte de abajo, ¿no? Si no me dan la figura, nosotros podemos imaginarnos cómo es y poner las medidas, siempre formando un triángulo rectángulo con lo que diga el problema. La distancia desde la cima del edificio a la puerta de la sombra es 12. A la punta de la sombra es 12. Hallar la longitud de la sombra. De ser necesario, redondear la respuesta otra vez a la décima más cercana. Veamos la figura, veamos que tenemos el valor de C y aquí nosotros podemos ponerle A o B. Yo voy a poner que A es el valor que quiero conocer y la B va a ser el otro lado. El único que tengo que poner bien o no equivocarme es el valor de la hipotenusa. Acuérdense. Entonces la A no sé cuánto vale. La C yo dije que, bueno, es la hipotenusa. Y la B dijimos que era el otro lado, ¿no? Ya que sustituí en la fórmula, reviso cuánto es 12 por 12 o cuánto es 12 al cuadrado, dependiendo de la calculadora que tengamos. La A no sé cuánto vale y la B me dice que vale 11 al cuadrado, o sea, 11 por 11 me da 121. Como quiero dejar a la A sola, necesito quitar este 121. Acuérdense que hay que pasarlo del otro lado con el número que está del lado izquierdo, pero con la operación contraria, que en este caso se pasa negativo. 144 menos 121 me da 23. Y al final de esa resta tenemos que sacarle la raíz cuadrada para poder lograr que la A ya quede sola. Entonces me da 4.79. Puse dos decimales para que vean
que la respuesta que vamos a poner es 7.8. ¿Por qué? Porque acá arriba nos decía que lo dejáramos en la décima más cercana. Como el segundo dígito o el segundo decimal es mayor que 5, pues este va a subir 1 o le voy a sumar 1 a este número que tenga aquí. Tenemos un problema más, nada más que aquí no nos dan la figurita. Entonces, yo aconsejo siempre hacerla para tener idea de qué lado es el que me están pidiendo, porque a veces nos confiamos y en vez de sumarlos, en vez de restarlos como en los ejemplos que vimos ahorita, terminamos sumando las medidas que nos dan y ya con eso nos sale mal el problema. Entonces, veamos. Dice, el cateto más corto de un triángulo rectángulo es 6 metros más corto que el cateto más largo. Acuérdense que los catetos, lo voy a poner acá, tengo un triángulo rectángulo, los catetos son los lados, estos de aquí, y el lado más largo es la hipotenusa. Entonces, dice que el cateto más corto, o sea, el de acá, si yo lo dibujo así, este es el mi más corto, es 6 metros más corto que el cateto más largo. Si yo no sé cuánto vale el cateto largo, le voy a poner el valor de X. Entonces, como el cateto más corto es 6 metros más corto, entonces hay que restarle 6 para que sea 6 menos que el más largo, ¿no? A eso se refiere. Luego me dice, la hipotenusa es 6 metros más larga que el cateto más largo. Como yo dije que el cateto más largo, aquí le voy a poner, el cateto más largo es la X, entonces la hipotenusa mide 6 más. Ya con eso recordemos el teorema de Pitágoras que dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Sustituimos en la fórmula, entonces primero checamos, acuérdense la hipotenusa siempre vale C, entonces este término es el que va a quedar donde está el valor de la C. En el valor de la A podemos poner el que nosotros queramos, acuérdense que esos no hay problema si los cambio de lugar. El único que voy a cuidar, no cambiar, siempre es la hipotenusa. Entonces yo voy a decir que la A vale X, entonces voy a poner X al cuadrado más el valor de la B, que en este caso sería este lado de aquí. Entonces me queda X menos 6 al cuadrado. De ahí para adelante hay que desarrollar, nada más que debemos de recordar una fórmula para elevar un binomio al cuadrado. Se las voy a dejar por acá. Para elevar un binomio al cuadrado, necesito elevar el primero al cuadrado y el último también. Nada más que siempre a la mayoría se les olvida la parte del medio. En el medio es multiplicar 2 veces la A por la B. O sea, o el doble de la A por la B. Entonces, ¿quién es mi A en este caso? El primer término. ¿Y quién es mi B? El segundo término. En este caso, el 6. Siguiendo esta fórmula que les acabo de anotar aquí, nos dice, eleva la A al cuadrado. Yo voy a elevar el primero al cuadrado o la X al cuadrado en este caso. En el medio me dice, hay que multiplicar 2 veces el primero por el segundo. Como es el primer ejemplo, lo voy a explicar de la forma más larga, ya después lo voy a hacer un poquito más directo. Entonces, el valor de la B, en este caso a mí me dio 6, entonces necesito elevar ese 6 al cuadrado. Todo esto es los del lado izquierdo. Entonces, en el lado derecho bajo la X cuadrada porque todavía no la puedo sumar ni restar, porque necesito desarrollar este binomio que está aquí. Entonces, para desarrollar el binomio vuelvo a poner A y B y lo vuelvo a meter a la misma fórmula que utilicé acá. Me dice que eleve al primero al cuadrado,
luego que multiplique 2 veces el primero por el segundo, en este caso el segundo es negativo, y que eleve el segundo al cuadrado. Al desarrollar eso y poner las respuestas de estas de aquí del medio, vamos a ir encontrando una ecuación. Entonces me queda x cuadrada más 2 veces x por 6 me va a dar 12x más 36 elevado al cuadrado ese 6, bajo la x cuadrada y ponemos la respuesta de lo que nos dio aquí. Entonces, se baja la siguiente x cuadrada, 2 por x por menos 6, ahora me da menos 12x, y menos 6 al cuadrado. Acuérdense que cuando elevamos un número al cuadrado, no siempre nos va a quedar positivo, porque siempre estamos multiplicando menos por menos. Ya desarrollé los binomios y me quedó esta ecuación. Lo que sigue es pasar todo del mismo lado, del lado donde yo quiera, y sumar o restar las x que me hayan quedado o los términos semejantes para poder encontrar una ecuación. Entonces, voy a bajar lo primero o lo del lado derecho y voy a pasar para el otro lado todo lo que tenía del lado izquierdo. Lo voy a poner con color diferente para que se distinga. Entonces, esta x cuadrada la paso al otro lado negativa, el 12x también, o sea, le cambio de signo, y el 36 también. Yo la pasé para el lado derecho, porque si se dan cuenta, aquí tenemos x cuadrada y x cuadrada, y aquí es más grande que la que nos quedó acá. Entonces nos conviene dejarlo del lado donde queden las x cuadradas más grandes. ¿Por qué? Para resolver esta ecuación se puede resolver factorizando o fórmula general. Entonces, si yo voy a utilizar factorización, es más fácil o es más rápido hacerlo si las x cuadradas nos quedan positivas. Entonces, juntamos términos semejantes, una x cuadrada más otra x cuadrada menos una, me va a quedar una x cuadrada. Luego, las x solas, tengo menos 12 me da menos 24. Y 36 menos 36, ese término se nos elimina porque 36 menos 36 es 0. Entonces, mi problema aquí no quedó con el número solo en esta parte. Entonces, cuando no nos queda el número solo que no tenga x, me conviene factorizar porque es más rápido. Entonces, factorizar es sacar el término, en este caso el término común es x, lo pongo afuera y adentro multiplico algo que multiplicado por esta x que saqué me dé lo mismo que yo ya tenía. Entonces, x por x me da x cuadrada y x por cuánto me da esto de aquí. Entonces, x por menos 24 nos da este valor. Entonces, ya la tengo factorizada. Esto es factorizar. Si me hubiera quedado un número acá al final, la regla es dos números que multiplicados me den ese número que me hubiera quedado y sumados o restados me dieran el del medio. Entonces ahí se ponen dos paréntesis. Pero ahorita vamos a ver si sale un problema de esos. Entonces, ya factorizado, tengo mi x1 que vale 0 y tengo mi x2 que vale 24. La regla es, le cambiamos de signo a lo que queda en el paréntesis porque se supone que estamos buscando un número que al meterlo en este paréntesis o al sustituirlo me debe de dar 0. Entonces 24 menos 24 da 0. Entonces nos quedaron dos respuestas porque la ecuación es una ecuación cuadrática. Entonces nos regresamos al problema que teníamos y nosotros por lógica sabemos que un lado no puede medir 0 porque si no, no estuviéramos hablando de un triángulo. Entonces,
esta respuesta no me sirve. En este problema no. Entonces veamos el 24. Si la X vale 24, entonces me regreso al dibujito. Este lado, el lado más largo va a medir 24. Entonces lo vengo a poner aquí, 24. El lado más corto dijimos que era 6 menos que el lado más largo. Entonces veamos, 24 menos 6, lo que me dé es la respuesta y es lo que voy a poner en el lado más corto. Y ahora la hipotenusa, pues dijimos que era X más 6. En este caso va a ser 24 más 6, porque era 6 más que el cateto más largo, ¿no? Entonces me da 30. Pude haber resuelto esto por fórmula general. Entonces, los que saben usar fórmula general, pongan que A vale 1, la B vale menos 24 y la C vale 0. Y ya que resolvamos fórmula general, nos van a salir estos dos valores también. Entonces, para no hacerlo tan largo, yo decidí aquí factorizar. Pero si no recuerdan cómo, todo se puede hacer por fórmula general. Dado que esto es una ecuación cuadrática, ¿no? Ok, tenemos un problema más. Dice el cateto más largo de un triángulo rectángulo es 7 más largo que el cateto más corto. Entonces, hay que hacer la figurita. Yo voy a decir que este lado es el cateto más corto. Aquí le voy a poner, porque casi se ven iguales, ¿no? Pero este va a ser mi cateto más corto. Y dice que el cateto más largo, o sea, es 7 más largo que el cateto más corto. Entonces, si el corto medía X más 7, va a ser el cateto más largo. La hipotenusa es 9 metros más larga que el cateto más corto. Entonces, el cateto medía X más 9 me va a dar la hipotenusa. Le voy a poner de una vez el valor de C. Acuérdense que los otros dos no hay problema cómo los ponga. Ustedes eligen. El único que no debo de confundir es la C. Entonces pongo aquí, yo quiero que este sea A y el de acá, yo quiero que sea la B, el cateto más corto. Entonces, nos vamos otra vez a la fórmula del teorema de Pitágoras. Dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Sustituyendo los valores, yo tengo que la C es X más 9, lo voy a elevar al cuadrado. Al elevar eso al cuadrado, acuérdense que en el ejemplo anterior vimos cómo elevar un binomio al cuadrado. Entonces ya lo voy a hacer un poquito más directo con la fórmula. Entonces acuérdense que se eleva el primero al cuadrado. Luego multiplicamos 2 veces el primero por el segundo. 2 por X por 9 me da 18X. O puedo hacer 2 por 9 y luego por la X también me va a dar lo mismo. Después si vamos a elevar el segundo al cuadrado, que en este caso es 9 por 9. 9 por 9 me da 81. Eso es lo del lado izquierdo. Entonces, en el lado derecho, yo tengo que va a cuadrada. Yo dije que mi A quería que valiera X más 7. Es este lado de acá. Entonces, utilizando la misma fórmula del binomio al cuadrado, elevamos el primero al cuadrado, multiplicamos 2 por 7, me da 14, y 14 por X me da el 14X, más 7 por 7 me da 49, y al final me falta poner el valor de la B. Yo dije que la B era X. Entonces, como la fórmula me dice que la eleve al cuadrado, la pongo aquí. Entonces, aquí al final me falta bajar esa X cuadrada. ¿Por qué la bajé? Porque no puedo hacer todavía ninguna operación con ella.
Entonces, pasamos todo del lado derecho, porque del lado derecho hay dos X positivas y esta la voy a pasar restando. Entonces, me conviene pasarlo hacia ese lado. Entonces, pongo lo que ya tenía y paso con signo contrario esto que está aquí. Me va a quedar menos X cuadrada menos 18X menos 81. Si el 81 aquí hubiera estado negativo, entonces acá lo paso positivo. Ahora sí, juntamos términos semejantes. Vemos X cuadrada más X cuadrada menos otra X cuadrada, me queda una nada más. Luego 14X menos 18X nos da menos 4X. Y al final 49 menos 81, que son los números que me quedaron solos, me da menos 32. Recuerden que de aquí ustedes deciden si factorizan o utilizan fórmula general. Yo lo voy a hacer de las dos formas para que vean que da lo mismo. Entonces, factorizar es X por X me da X cuadrada. O sea, me tiene que quedar lo que está acá arriba. Para que me dé los otros dos números que están aquí, yo necesito buscar dos números que multiplicados me den 32, pero sumados o restados me den el 4. Entonces, pudiéramos empezar a poner parejas. Por ejemplo, 32, si yo lo divido entre 2, quiere decir que 2 por 16 me da 32. Pero puede haber más parejas que multiplicadas me den 32. A ver, veamos. 4 por 8 también me da 32. Van a decir 32 por 1, que es el más fácil, también me da 32. Y así pudiéramos encontrar varias parejas. No necesariamente una, puede haber varias, que multiplicadas me den 32. Ya que hago la lista de todas las parejas que yo creo que puedan ser las respuestas que voy a poner aquí, entonces busco qué pareja me quedó que multiplicada me den 32, negativa, pero ahorita vamos a acomodar el signo, y sumadas o restadas me den menos 4. Eso es muy importante. Entonces, si yo agarro el 2 y el 16, y al 16 le pongo el negativo, no me va a dar menos 4, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no me sirve. Si agarro el 2 negativo y el 16 positivo, tampoco me da menos 4. Entonces, quiere decir que esta pareja de aquí no me sirve. Si hago lo mismo, el intento con los signos del 32 y el 1, nos vamos a dar cuenta que tampoco. Y veamos el 8, cómo acomodo el 8 y el 4 de tal manera que sumados o restados me den menos 4. O sea, yo tengo que el 8 y el 4 multiplicados me dan 32, le falta el menos. Entonces, si yo le pongo el menos al 4 y el más al 8, multiplicados sí me dan menos 32, pero sumados o restados, por ejemplo aquí más 8 menos 4, no me da este menos 4 que está aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los signos van al revés. Veamos, si al 8 le pongo el menos y al 4 le pongo el más, ya me dan este signo y menos 8 más 4 me da menos 4. Acuérdense que ya factorizadas, el x1, cambio de signo al número de aquí, me da 8. Y el x2 lo debo de cambiar de signo también, me va a dar menos 4. Entonces, ya teniendo los valores, otra vez tachamos 1, que es el negativo, porque el lado más corto no puede medir menos 4. Estamos hablando de un problema real. La solución de una ecuación cuadrática sí puede ser menos 4, pero en mi problema no, porque estamos hablando de medidas o de longitud. Entonces, tacho ese número y acá me quedo con la X que vale 8. Regresando al problema, yo dije que esa X iba a ser el lado más corto.
Entonces le ponemos aquí el lado más corto, mide 8. Vamos a ver cuánto mide el más largo, que yo dije que era la A. ¿Cuánto es 8 más 7? Lo ponemos aquí. Y al final la hipotenusa. Dijimos que era X más 9. En este caso va a ser 8 más 9 y lo ponemos. Entonces, ahí tenemos el problema resuelto por factorización. Tal vez a lo mejor va a haber problemas donde no vamos a encontrar rápido la factorización porque pudiera que esas medidas fueran decimal. Entonces, si no sé factorizar, el consejo es usar fórmula general con la ecuación que nos quedó aquí. Voy a pasar esa ecuación acá arriba para que tengan un ejemplo de estos problemas con fórmula general por si no encuentran cómo factorizar el problema que les quedó. Entonces, en la fórmula general nos dice que ax cuadrada más bx más c es igual a 0. Entonces, en mi problema, la a es el número que está con la x cuadrada. Si no tengo nada a un ladito, significa que es un 1. Si aquí fuera menos x cuadrada, le pongo menos 1. La b es el que está con la x, eso me dice la fórmula, vale menos 4. Y la c en mi problema vale menos 32. Fórmula general. Entonces, anotemos esa fórmula que dice que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Todo entre 2 veces la a. Esa que acabo de anotar es la fórmula general. Entonces, ¿cómo se resuelve? Vamos a sustituir estos números que pusimos acá. Dijimos que la b es negativa. Como ya tiene un menos mi fórmula, lo pongo entre paréntesis, más menos, y sustituimos lo de adentro. Entonces, b al cuadrado es menos 4 al cuadrado, menos 4 veces la a por la c, que yo dije que era menos 32, entre 2 por a, pero como la a vale 1, entonces 2 por 1 me va a quedar 2. Podemos encontrar el valor directo de lo que quedó dentro de la raíz siempre y cuando sepa ponerlo bien en la calculadora. Entonces, menos 4 al cuadrado, acuérdense que eso va a quedar positivo porque es un número elevado al cuadrado. Entonces, aquí en esta parte me queda 16 menos por este menos, el número que me quede aquí va a ser positivo. Entonces, 16 más lo que me quede de 4 por 1 por 32 o menos 4 por 1 por menos 32 les va a dar 128. Entonces, ya teniendo esos dos valores, veamos, 16 más 128, yo pudiera quitarlo y poner directo cuánto vale para ahorrarnos un poquito de tiempo. Me da 144. Entonces, a eso hay que sacarle raíz. Raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 144? Y quitamos la raíz. Pues queda 4 más menos 12 entre 2. ¿Cómo voy a saber el valor de x1 y de x2? Voy a borrar aquí. Entonces, el valor de x1 me lo va a dar eso que me quedó ahorita al final, pero tomando el signo del medio que está ahí en positivo y el otro en negativo. Entonces, me paso para acá por el espacio y pongo x1 va a ser igual a 4 más 12 y lo que me dé entre 2. Y la x2 va a ser 4 menos 12 entre 2. 4 más 12 me da 16 y 16 entre 2, de ahí me sale el 8 que nos salió acá en la factorización. La que sigue, 4 menos 12
me da -8, lo dividimos entre 2 y de ahí sale el -4 del otro término que nos salió de la factorización. Entonces, quise explicarlo de las dos formas porque a lo mejor no todos van a saber factorizar. Pues no hay problema, solo hay que recordar cómo se usa la fórmula general para resolver una ecuación cuadrática, porque aquí nos quedó una ecuación cuadrática. Entonces, cualquiera de los dos les va a dar la respuesta. Bueno, cuando se empiezan a complicar un poquito más los problemas, por ejemplo aquí, dice, en el prisma rectangular a continuación y nos dan varias medidas. Este AE significa el lado que nos están dando desde el vértice A hasta el vértice E. Entonces necesitamos ir viendo o ir formando triángulos rectángulos para poder usar el teorema de Pitágoras. Entonces veamos de A a E. Voy a tratar de marcarlos a ver si me deja con un color para ver si se aprecia la figura. Lo que estoy marcando de verde, eso es AE. Eso de ahí dice que vale 29. AB, que en este caso es este lado, dice que vale 20. Y AC vale 28, que vienen siendo esta línea que está punteada como de negro. Todo ese lado mide 28. No lo voy a poner por ahorita, pues me pide AD, toda esta línea que está acá. Vamos a tratar de ir como si estuviéramos borrando las demás líneas y ir tratando de formar triángulos rectángulos. Entonces, si ven la figura y agarran un triángulo rectángulo con lo primero que dice que este es A y acá está la E. Entonces, de AE ya me lo dan, dice que vale 29. Y de AB vale 20. Entonces, ¿para qué me dan eso? Yo puedo encontrar la medida de EB, lo voy a poner, la medida EB, yo puedo encontrarla con esos dos valores que me dan aquí. ¿Para qué voy a encontrar esos dos valores? Si yo encuentro la medida de ese lado, puedo encontrar que es igual a la medida que estoy tachando acá. O sea, que EB es igual a DC, porque viene haciendo la altura de la figura que tenemos. Y van a decir, ¿para qué sacar ese valor? Acuérdense que nos están pidiendo la longitud de AD, o sea, desde aquí hasta acá. Para yo poder encontrar esa figura, voy a dibujar otro triangulito aquí para que se vaya viendo. Desde A hasta D, ¿qué es lo que quiero encontrar? Yo necesito encontrar o ver qué triángulo rectángulo puedo formar para poder encontrar esos valores. ¿Sí? Entonces, encontrando esta figura, yo ya tengo el valor de DAC y me faltaría ver cuánto mide desde A hasta C o ver qué triángulo rectángulo me conviene para, para encontrar el otro valor, ¿no? Entonces, vamos resolviendo esta parte. De 29 y 20, con esos valores hay que ubicar el valor de la C primero. ¿Quién de esos valores es de la C? Entonces, acuérdense que es la hipotenusa. Entonces, sustituyendo en el teorema de Pitágoras, nos queda 29 al cuadrado es igual a 20 al cuadrado, porque yo quiero que esa sea mi A, y mi B va a ser LB. Entonces, para ir viendo de qué estamos hablando, lo voy a dejar aquí. Esas cuentas me va a dar el valor desde E hasta B, que era esta altura, ¿no? Entonces, ya teniendo ese valor, nos queda 29 al cuadrado menos 20 al cuadrado, me va a dar el valor, bueno, este era el cuadrado, entonces para quitar ese cuadrado le vamos a sacar raíz cuadrada. 29 al cuadrado menos 20 al cuadrado, si sacamos las cuentas nos va a dar 441, le sacamos raíz
y va a ser el valor de la EB o de la altura de la figura. Entonces me da 21. Yo tengo que esta altura de aquí vale 21. Entonces le puedo poner aquí y la puedo pasar automáticamente para acá. Es la altura de ese triángulo. Entonces vamos a ver con la figura que tenemos, a ver de qué manera podemos formar otro triángulo rectángulo para ir viendo qué lado es el que nos falta. Entonces, encontré que de D a C vale 21 porque es la misma medida de aquí, que es la que acabamos de encontrar. Entonces, la voy a poner en la figura que hice por separado para que lo vean más fácil. Y de A a D es lo que nos falta, es lo que nos pide. Y tenemos otra medida que es desde A hasta C, esta línea de aquí, que el problema ya me dice que vale 28. Entonces, si borramos todas las demás líneas, nos damos cuenta que con esos 3 vértices se forma un triángulo rectángulo. Entonces ya con eso puedo encontrar el valor que me hace falta desde A hasta D. Utilizamos teorema de Pitágoras otra vez. La letra que nos falta de A a D, en este caso es hipotenusa. Entonces va a quedar C cuadrada es igual a la A cuadrada, que puede ser el 28 o el 21. Pues cada uno al cuadrado. Lo ponemos en la calculadora, 28 al cuadrado más 21 al cuadrado, nos va a dar 1225. Entonces, la C, que en este caso es la hipotenusa de A a D, va a ser la raíz que nos dé de ese número. Raíz cuadrada me da 35. Entonces, la respuesta que yo voy a poner es que de A a D, del segmento AD que nos daban, es 35. Entonces, esta sería la respuesta que yo voy a registrar. La anterior nada más me sirvió para encontrar un lado de otro triángulo rectángulo y que fuera un poquito más fácil encontrar el que realmente me pedía. Entonces, si se empieza a complicar un poquito los problemas, nada más tratemos de analizar o de ver si se forman triángulos rectángulos para poder usar el teorema de Pitágoras. Si no, seguramente va a ser alguna fórmula que vamos a ver más adelante. Pero por ahorita tenemos esta figura y si no nos ponen la misma, nada más busquemos que se formen triángulos rectángulos, irlos completando y nos vamos a ir encontrando con la respuesta. Mi problema ahora dice, una pirámide triangular se forma a partir de 3 triángulos rectángulos. Aquí ya nos están diciendo que son triángulos rectángulos. Como se muestra a continuación, utilizar la información dada en la figura para hallar la longitud desde E hasta G. Se nos piden todo este lado. Para poder usar la fórmula o el teorema de Pitágoras, necesitamos tener los otros 2 lados del triángulo rectángulo que nos están dando. Entonces, en este caso, por ahorita no los tenemos, pero seguramente con las otras medidas que nos dan, lo vamos a poder encontrar. Nada más que tenemos que ir sacando las cuentas por separado. Entonces, aquí le voy a poner, primero pueden empezar por el que sea, otro triángulo rectángulo que ya tenga 2 valores. En este caso yo voy a agarrar este de aquí, el que se forma con la E, la H y la F. Ese triángulo rectángulo que se observa ahí. Entonces, si analizamos ese triángulo, nos damos cuenta que este lado es la hipotenusa. Entonces, vale C. A los otros dos no hay problema cuál le pongamos, si A o B. Yo aquí le voy a poner A. Entonces, de ese triángulo tenemos que C al cuadrado, que es 61 al cuadrado, tiene que ser igual a A cuadrada más B cuadrada. Yo ya dije que la A es el 60 más la B, que es el lado que me falta por ahorita, le voy a poner X y despejamos los valores de ahí.
61 al cuadrado menos 60 al cuadrado me va a dar lo que vale la x al cuadrado. Entonces ponemos en la calculadora 61 al cuadrado y le restamos 60 al cuadrado, nos va a dar 121. Y acuérdense que para dejar la letra sola se le saca raíz. Raíz de 121 me da 11. Yo ya encontré que el lado que le puse X, lo voy a borrar, ese lado vale 11. ¿Para qué me va a servir? Pues todavía necesito conocer el otro lado que me dan acá para encontrar el lado que realmente me pide el problema. Entonces voy a agarrar otro color y ahora a este lado yo le voy a poner Z. Entonces formamos otro triángulo rectángulo con las letras H, F y G y nos damos cuenta que aquí la hipotenusa es la C. El lado que encontramos de la A es el 60 y nos falta al que le estamos poniendo Z. Entonces yo voy a decir que al que le estamos poniendo Z ahora es mi A. Sustituimos en el de Pitágoras, nos va a quedar que la hipotenusa al cuadrado es igual a la A al cuadrado más la B al cuadrado, que en este caso es 60. Dejamos solo el valor de la A, pasando el 60 para el otro lado restando. Y veamos en la calculadora cuánto es 100 al cuadrado menos 60 al cuadrado. Me da 6400. Le sacamos raíz cuadrada y ya con eso vamos a tener el valor de A, que en este caso yo aquí le puse que iba a ser mi Z. Entonces, raíz cuadrada de ese número me da 80 y ya tengo la otra medida. Entonces, voy a borrar donde le puse Z. Ya tengo que todo ese lado vale 80 y ahora sí, ¿cómo encontramos el lado que nos piden? Para encontrar el lado que nos piden, volvemos a usar Pitágoras. Como este es el ángulo de 90, el lado de enfrente es el valor de la C, que es la hipotenusa. Entonces, C cuadrada es igual a los otros dos lados que tenemos al cuadrado. Puede ser la A y la B. Entonces, 11 al cuadrado más 80 al cuadrado les va a dar 6521. Le sacamos raíz cuadrada a ese número y nos va a dar el valor. En este caso me da 80.75. Hay que ver aquí, el problema nos decía que hay que ponerlo en el número natural más cercano. Quiere decir que la respuesta la quieren enteros. Entonces, redondeamos y nos va a quedar 81. Va a ser metros, centímetros, dependiendo las unidades que nos den. Entonces, el problema que nos toque hay que descomponerlo en triángulos rectángulos para ir encontrando cada uno de los lados hasta llegar al lado que nos dan. Por hoy sería todo. Espero les sirvan estos problemas para contestar los que les hicieron falta. Cualquier otro que haya hecho falta lo estaremos viendo en otro video.